Bueno, un poquito. ¿Qué pasa hoy día? ¿Se han venido abajo? No. Una cosita que, bueno, lo voy a aprovechar y por favor, los que no están, traten de comunicarse. Les pedimos que no solamente tienen que entregar las carpetas de trabajos prácticos de gabinete, eh, sino que tienen que ir al laboratorio, chicos. Los alumnos que no vayan al laboratorio no van a tener la regularidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, profe. Sí, porque, a ver, hemos sido flexibles, no le hemos tomado parciales, trabajamos de otra manera, con simulaciones, con entrega de prácticos, que son, los prácticos están muy orientados al diseño, ejercicio de gabinete, entonces lo que le exigimos, que ahora se puede, que por favor vayan al laboratorio, el ingeniero Montilla está haciendo un esfuerzo hace mucho tiempo, así que quedan 7 clases aproximadamente, 8, así que bueno, les pedimos que por favor asistan al laboratorio. Bien, vamos a compartir. Bien, eh, perfecto. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. Ok, bueno. La unidad que trataba de la respuesta en frecuencia en circuitos realimentados. La idea de la realimentación es muchas veces quitar ganancia y empezar a jugar con el ancho de banda, ganancia, ancho de banda, para mantener el funcionamiento óptico del amplificador en el sentido de la estabilidad. Ya habíamos estado hablando cómo se determinaba la estabilidad, en el sentido de que hay que estudiar lo que es ese factor que se llama ganancia de lazo, A por beta, que en definitiva, si es mayor que cero o menor que cero, indica que la reglamentación sea positiva o negativa, y muchas veces puede ser un número mayor que cero, pero hay que tener mayor que cero y puede llegar a ser positiva y ser estable. Habíamos estado hablando de la ubicación en el diagrama, el diagrama polar de la variable S, ¿sí? Que los polos de los sistemas estables se tienen que encontrar en el semiplano izquierdo, para que si llega a haber una oscilación, sea decreciente, se amortigüe. Si están en el eje imaginario, J omega, se generan oscilaciones constantes, y si están en el semiplano derecho, son crecientes las oscilaciones. A su vez, Nyquist, estudiosos, todo de lo que estoy hablando de la ubicación de los polos, porque Nyquist estudió en su famoso diagrama de Nyquist la estabilidad de los sistemas. Y cuando él construye
el diagrama de Nyquist, en lo que se denomina lugar geométrico y lugar de las raíces, el valor de A por beta siempre tenía que, si a un desfasaje de 180 grados, tenía que ser menor que 1. Profe, disculpe, estamos en el índice todavía, no sé si usted lo ha dejado ahí o... En el índice estoy, a ver, ahí cambié. Ah, bien, bien. No, era para saber, capaz. Sí, estaba hablando de un poco el repaso de lo anterior. El límite, digamos, de desfasaje es 180 grados. Por lo tanto, entre la entrada y la salida de los sistemas alimentados, por lo tanto, deben ser menores, en lo posible mucho menores que 180 y menores que, y ya el valor de A por beta menor que 1. Porque ya en 180 grados, 180 grados, si el diagrama de raíz, el diagrama de Nyquist envuelve al valor 1, donde 1, o sea, el valor de A por beta, digamos, que es el radio de ese diagrama, para la frecuencia como parámetro, se puede sospechar que puede existir o no inestabilidad. En lo posible, hay veces que teniendo 180 grados y el valor 1 es estable, que es la condición de Mannhausen, ¿sí? Es una reglamentación, fíjense, es positiva, estable y genera oscilaciones crecientes. Perdón, constantes, o sea, son los famosos osciladores. Bien, es lo que hablábamos en otra clase. ¿Qué no tenemos que tener nosotros? Valores de módulo de A por beta iguales o mayores que 1, siempre menores que 1. Y desfasaje menor de 180 grados. Entonces, de esa manera nunca nos va a oscilar un amplificador. Entonces, la realimentación aparece como una medida de poder corregir cuando aparecen amplificadores no realimentados que tienen más de 2 polos. Por ejemplo, este de 3 polos. Nosotros sabemos que un polo desfasa 90 grados en el infinito, 2 polos para frecuencia tendiendo a infinito desplaza 180, nunca no vamos a tener problemas, pero 3 polos ya vamos a tener más, en el infinito puede desfasar hasta 270 grados. O sea que normalmente la mayoría de nuestros amplificadores tienen 3 o 4 más polos y podemos encontrarnos en inconvenientes cuando tenemos dichos amplificadores que pueden tornarse inestables. De ahí aparece la realimentación de una manera de generar la estabilidad de los mismos. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar el punto 4, cómo usar la estabilidad, usar el diagrama de Bode para generar estabilidad. ¿Sí? Y vamos a entender por qué vamos a usar un concepto que se denomina margen de ganancia y margen de fase. En el diagrama de Nyquist, su representación implica cierta complejidad desde el punto de vista del armado, sobre todo si ustedes no tienen software, o bueno, un MATLAB hoy en día, este software puede, digamos, calcular las funciones de transferencia, resolverla, bueno, y poder más o menos dibujar de cierta manera en forma simple los diagramas de Nyquist. Pero bueno, para evitar un poco el desarrollo matemático, siempre, así como hicimos con la respuesta en frecuencia, que simplificamos muchísimo el cálculo, con aproximaciones con un mínimo de error. Otra alternativa es el diagrama de Bode y del
el diagrama de Bode de la ganancia de lazo A por beta. Este diagrama va a contener toda la información que el diagrama de Nyquist. Es mucho más simple que dibujar. De dibujar en sí. Bien, Nyquist, volvemos a repasar lo mismo, un amplificador realimentado estable, ¿sí? A 180 grados esa frecuencia, a la cual la fase de 180 grados, su módulo es menor que 1. Esta representación sería como esta. Ya vamos a estudiar qué es lo que es margen de fase y margen de ganancia. Fíjense, en 0 dB tenemos una ganancia de 1. 0 dB es ganancia en 1, ¿sí? Entonces Nyquist nos pide que A por beta sea menor que 1. Entonces, ¿qué es el margen de ganancia? Representa a la cual la ganancia del lazo A por beta, la ganancia del lazo, puede ser aumentado, y al aumentar implica que estoy aumentando la realimentación, mientras se mantenga la estabilidad. ¿Sí? Los amplificadores realimentados se diseñan para que tengan un margen de ganancia suficiente para asegurar la estabilidad en casos que aparezcan cambios inevitables en la ganancia del lazo. Bien, fíjense cómo lo calculo el margen de ganancia. Muy bien, yo construyo el diagrama de Bode de ganancia de módulo y el de fase. Todos sabemos que un amplificador de 3 polos puede tener en el infinito un desfasaje de 270 grados. Entonces, para una frecuencia de 180 grados como límite, ¿sí? A esta frecuencia como límite, 180 grados, me transporto hacia arriba y veo dónde corta la curva de ganancia. Fíjense que 0 dB es 1. Yo tengo que tener, para que los sistemas sean estables, el valor de A por beta menor que 1. Esta línea de 0 dB, 1. Por lo tanto, donde el desfasaje vale 180 grados, el valor de 1, ¿sí? 1 menos este valor me está dando el margen de ganancia. O sea que es un valor mucho menor que 1, como decía Nyquist. Este margen de ganancia es todo el valor que yo está siendo mucho menor que 1 para generar estabilidad. Otra manera de comprobar la estabilidad es al revés. Si yo estoy trabajando en el diagrama de Bode la frecuencia que vale A por beta igual a 1, es la frecuencia en la cual el diagrama corta el eje de 0 dB. Fíjense, si yo a 0 dB o a ganancia 1, 0 dB, ganancia 1, me transporto ahora al revés, hacia abajo, hacia el diagrama de fase, vemos que a esta frecuencia la fase es menor en magnitud de 180 grados. Y también el amplificador va a ser estable. Esto es lo que se denomina margen de fase. Y es la diferencia entre la fase
la diferencia entre la fase a esta frecuencia, o sea, a ganancia 1 o 0 dB, ¿sí? Y la fase de omega 180 grados. Un buen método para garantizar una buena respuesta transitoria es que el margen de fase sea superior a 30 grados. Y el de ganancia en lo posible de 10 dB o superior. Los amplificadores realimentados normalmente se diseñan con márgenes de fase de 45 grados. 45 grados. Porque es un efecto importante en la respuesta de la magnitud del circuito cerrado. Sí, el problema es con es importante porque si A por beta es un número mucho mayor que 1, ¿sí? La ganancia, recuerden, por el concepto de realimentación, es igual a 1 sobre beta. ¿Sí? Si omega 1 es la frecuencia a la cual la magnitud de la ganancia del circuito es unitaria, ¿sí? Omega 1, ¿sí? Es la frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia, omega 1, es la frecuencia en que la ganancia del circuito es unitaria, o sea, 0 dB, tendríamos que A por beta es igual a 1, ¿sí? Por E a la J tita. ¿Dónde qué es tita? Tita va a ser 180 grados menos este margen de fase que yo me he asegurado, ¿sí? Desarrollando esta ecuación, si la ganancia del lazo cerrado es esta expresión AF de J omega igual a la ganancia sin lazo abierto sobre 1 más la ganancia helado A por beta, y si en esta ecuación A por beta la reemplazamos por el valor de 1, donde estamos haciendo el estudio de ganancia 1, por GJ la tita, ¿sí? Desarrollando matemáticamente toda esta expresión, nos va a quedar 1 sobre beta por E J la tita sobre 1 más E J la tita. Que es la magnitud de la ganancia A omega 1, que era la frecuencia donde nosotros decíamos que la ganancia valía 1. J omega 1. Si nosotros usamos un margen de fase de 45, volvamos atrás, si este valor es de 45, o sea, en sí este valor va a ser 135 grados de desfasaje, 180 menos 45, voy a tener 135 grados acá, ¿sí? Entonces, a ganancia 1, por lo tanto, tita 135, vamos a obtener que el valor va a ser 1/3, ¿sí? Esta ecuación del amplificador realimentado a la frecuencia omega 1, ¿sí? Va a ser 1,3 por 1 sobre beta. ¿Qué es esto? Esto es la ganancia se compensa en un factor de 1,3 arriba del valor de baja frecuencia de 1 sobre beta. Esta compensación, fíjense, aumenta a medida que se reduce el margen de fase. Obvio, a medida que se reduce el margen de fase, el valor de tita va subiendo. Por lo tanto, este valor va disminuyendo de 1/3. Llegando finalmente al infinito, cuando el margen de fase es 0. O sea, chao.
Entonces fue la ganancia al chachín. Cero margen de fase implica que el amplificador, ¿sí?, puede sostener oscilaciones. ¿Qué es eso? O sea, los polos en el eje J omega. En el diagrama de Nyquist pasa por -1 y 0. Ok. Por eso acá está la demostración matemática. ¿Por qué se hace inestable un sistema con reglamentación negativa? Esto lo habíamos estado estudiando. Es el hecho de que A por beta sea mayor que 0. Esto quiere decir que a frecuencia media la fase de A por beta no debe haber desfasaje, debe ser 0. El problema es cuando aparecen polos, va a introducir desfasaje. Un polo, ya hemos dicho, la fase va desde 0 y cuando aumenta la frecuencia, el desfasaje tiende a -90, pero en infinito. ¿Sí? Dos polos arranca en 0, cuando omega tiende a infinito, la frecuencia tiende a infinito, el desfasaje tiende a 180. Y con 3, bueno, unos 70. Por lo tanto, para este último caso, o sea, para 3 polos, hay una pulsación, una frecuencia, en donde A por beta, la fase de A por beta, signifique sea un número real y negativo, y el amplificador puede comportarse como si tuviera realimentación positiva. Por lo tanto, para todos aquellos sistemas de trío más polo existe una pulsación, una frecuencia, donde la fase de A por beta es más o menos A por beta. Entonces, como este tema en general, hacemos una introducción donde el alumno va a terminar de sellar todos estos temas cuando vea sistemas de control en quinto año, donde va a poder ahí entender, o sea, entendiendo bien el diagrama de Nyquist, se entiende mucho más todos estos conceptos. Pero bueno, investigar la estabilidad, o sea, el problema es cuando estoy en las situaciones dudosas, con 3 polos. Entonces sabemos si es estable, si es inestable, si es positiva, si es negativa la representación. Entonces, el diagrama de Bode para ganancia de lazo, también el método anterior puede ser tedioso, porque se pueden haber esa situación que puede, para cierta frecuencia, no sé si es positivo o negativo. Entonces, construyendo, como dice ahí la Filmin, el diagrama de Bode para A por beta, pues también puede ser tan tedioso como el de Nyquist, ocuparnos tiempo y ver, y no estamos seguros de qué ocurre, si hay estabilidad o no. Entonces, vamos a otra alternativa, dijimos. Primero dijimos, el diagrama de Nyquist es tedioso, el diagrama de Bode, el diagrama de Bode, un segundito, por favor. El diagrama de Bode de A por beta también estamos viendo que tiene su dificultad porque podemos seguir estando en duda. Entonces vamos a ir a un método alternativo, mucho más simple, ¿sí?, que consiste en construir solo el diagrama de Bode de A de J omega, o sea, de la ganancia a lazo abierto.
¿sí? De la ganancia a lazo abierto. Suponiendo que beta es independiente de la frecuencia, es importante, para simplificar aún más el diagrama, podemos dibujar 20 logaritmo de 1 sobre beta como una línea horizontal en el mismo diagrama del 20 logaritmo de A. O sea, yo que tengo este diagrama es el logaritmo, la curva de ganancia. 20 logaritmo de 1 sobre beta es una recta porque es independiente de la frecuencia. Estas son frecuencias. De B, esta es la respuesta, diagrama de Bode común de la ganancia A de un amplificador básico, ciencia elemental. Volvamos atrás. Entonces, dijimos que antes de trabajar con márgenes de fase y ganancia, vamos a hacer un diagrama simple. Vamos a dibujar el diagrama de Bode de la ganancia, ¿sí? Vamos a suponer que beta es independiente de la frecuencia, por tanto, podemos, si independiente, dibujamos una línea recta. La diferencia entre las dos curvas, fíjense, yo digo 20 logaritmo de la ganancia, de a lazo abierto, menos 20 logaritmo de 1 sobre beta, o sorpresa, es 20 logaritmo de A por beta. ¿Por qué? Porque la diferencia, fíjense qué simplificación maravillosa, la diferencia de dos números a la cual se le ha aplicado el logaritmo, y a su vez multiplicado por 20, es lo mismo que 20 logaritmo del producto. Los productos se calculan como diferencias. Bien. ¿Qué es 20 logaritmo A por beta? La ganancia del lazo entre B. ¿Sí? Que si nosotros, me paso a la otra filmina, es esta diferencia. Esto sería la ganancia del lazo. Fíjense. 20 logaritmo de A por beta. Entonces, para evaluar la estabilidad, para un factor de realimentación diferente, beta, ¿no es cierto? Es que se llama factor. Yo digo, bueno, voy a cambiar la red de alimentación. ¿Qué tengo que hacer? Y trazo una nueva línea de 20 logaritmos de 1 sobre beta. Acá había 1 sobre beta sub 2. Este era 1 sobre beta sub 1. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. Tenemos el diagrama de Bode de ganancia a lazo abierto con su diagrama de fase. Trazamos 20 logaritmos de 1 sobre beta. Acá hemos hecho otro ensayo. Otros 20 logaritmos de 1 sobre beta, otros 20 logaritmos sobre... Es tan simple como trazar rectas. Eso es cambiar el factor de realimentación, o el beta, o la fracción. Beta, recuerda que es la cuánta realimentación tomo de la salida, de la señal de salida. Entonces, acá hemos dibujado un amplificador con 3 polos, ¿sí? Lo hemos simplificado. Un polo está a 0,1 MHz. 0,1 MHz, perdón, acá. El primer polo, 0,1 MHz. Otro polo a 1 MHz, 10 a la 6, ¿sí? Y otro polo a 10 MHz. 10 por acá aproximadamente. Perdón, acá. Tenemos este polo acá,
0,1 MHz, 10 a la 5. Este están 10 a la 5, 10 a la 6, ¿sí? Y 10 a la 7. X1, X2, ¿sí? Perdón, el punto acá. Este punto que está acá, lo vamos a denotar con una linecita, si nos queda claro. ¿Sí? Tenemos 10 a la 7. Tenemos 10 a la 6. Y tenemos 10 a la 5. Que es donde nosotros, acá en el primer polo, donde se genera el quiebre de 20 dB, ¿sí? El segundo polo está en 10 a la 6, aproximadamente acá, donde ya se produce el otro quiebre. Fíjese, digamos, el día a las 6 está exacta, me tendría que haber dado donde está el segundo polo, donde tengo 20, menos 20, otro menos 20, ¿sí? Y acá están los otros menos 20. Un segundito, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, tengo acá, perdón, vuelta, esto tiene que caer justo acá. Llega a las 5. El segundo polo, está en una simplificación, me genera el otro corte de fase. Y acá, perdón, el día a las 7 está el... Y fíjense cómo van cambiando las pendientes. Acá tenemos 20 dB. Acá tenemos los otros menos 20 dB, ¿sí? Y acá tenemos, vamos a cambiar el color, rojo de nuevo. Acá tenemos los otros menos 20 dB. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos un diagrama de Bode, de ganancia. Hemos dibujado el logaritmo, ahora 20 logaritmo de 1 sobre beta. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar acá? La diferencia de 20 logaritmo de A menos 20 logaritmo de 1 sobre beta me va a dar 20 logaritmo de la ganancia del lazo, que es toda esta diferencia. Bien. Veamos. ¿Qué notamos primero? Están bien separados los polos. Entonces, la primera fase, el desfasaje del primer polo, está aproximadamente a 45 grados. Es esto que está acá. ¿Sí? El primer, 45 grados. 135 ya a la segunda. Tengo acá. A la segunda, cuando aparece el segundo polo, tengo 135 y 225 en la tercera. 225 en la tercera, aproximadamente. No daría un segundito, por favor. Esto lo vamos a dibujar acá. Primero así. Y después ahí.
Entonces, vemos cómo en cada polo va el primer polo se produce la primera atenuación a menos 20 dB, en el segundo polo aparece, después vamos repasando todos estos conceptos, menos 40 y después otro 20 más, menos 60 del tercer polo. ¿Sí? Y fíjense, el primer polo de fasa 45 grados, el segundo, que no vamos a tener problemas porque el infinito son 180, ya la señal se desfasa a 135, y en el tercer polo, ya el desfasaje supera los 180 o 25. Fijemos, para la fase de 180 grados, para esta fase, vamos a colocar un colorcito. Para la fase, como dice acá, la frecuencia a la cual la fase es 180 grados se encuentra en el segmento de menos 40 dB por década. Fíjense, a la fase de 180 grados, ¿sí?, se encuentra